Con este video vamos a terminar la clase de embriogénesis temprana, o sea, los procesos que hemos venido describiendo previos a los procesos de gametogénesis, en este caso pues los espermatozoides, o sea, la espermatogénesis y la ovogénesis. Luego también pues los procesos de ovulación y los procesos de maduración de las espermátides, los momentos previos o los ciclos ováricos y ciclo menstrual, ¿verdad? Que son de preparación para tanto la ovulación como para la implantación posterior en el endometrio del útero. Hablamos un poco sobre la anatomía macroscópica, digamos, del útero y de las trompas de falopio, y terminábamos pues el video anterior hablando de los procesos previos a la fecundación. Aunque quedó una parte a la hora de hacer el corte, me quedó una diapositiva que más que todo me ayuda a recordar los procesos de maduración de los espermatozoides. Son unos datos importantes que tienen que ver con las células germinales masculinas, y de eso ahí vamos a comenzar para terminar la clase hablando sobre la fecundación y los procesos de implantación. Y ahí terminaríamos la primera semana de desarrollo intrauterino, de desarrollo embrionario. Así que ahí comenzamos esta clase. Permítanme un segundo. Vamos a ver. Ok. Entonces, en relación pues a la maduración de los espermatozoides, pues vamos a decir que estos, cuando recién han sido eyaculados, ellos no tienen la capacidad de fecundar los ovocitos. Esto en relación a cómo terminaba el video anterior, cuando hablábamos de que se liberaban entre 200.000 y 600.000 millones, de espermatozoides, pero que al final solo llegaban 200 con la capacidad, 200 que tuvieron la capacidad de llegar hasta la ampolla uterina y tener contacto con el ovocito, pero solo uno es el que fecunda. Entonces, algo muy importante es que inmediatamente estos están presentes en el cuello uterino. Ellos pues no tienen la capacidad de fecundar. Tienen que pasar por un periodo de acondicionamiento, de capacitación, por decir así, donde pues tienen que pasar aproximadamente 7 a 8 horas, en promedio son 7 horas, y durante este periodo la superficie del acrosoma, si se recuerdan, cuando vimos en unas diapositivas anteriores, veíamos la morfología del espermatozoide, veíamos como su cabeza tenía como un capuchón, como un casco, que se le llama acrosoma. Pues ¿cómo se llama? La superficie, la protección de ese acrosoma desaparece, y esa cubierta, ¿verdad? Que está sobre la cabeza del espermatozoide, o sea, el acrosoma, tiene diversas proteínas seminales, glucoproteínas, que van a ser las necesarias para que tanto el contacto del espermatozoide con el ovocito, pero más que todo que esas enzimas glucoproteicas y que son también cargas proteínicas de origen seminal, ellas pues logren romper la zona pelúcida y también pues la capa de células foliculares que tiene la corona radiada, que está alrededor pues del ovocito, de una u otra forma pues protegiéndolo. Entonces, al poder romper esa cubierta, es que los espermatozoides pueden introducirse atravesando la corona radiada y la zona pelúcida. Entonces, que generalmente pues solamente un espermatozoide es el que penetra y por ende es el que fecunda.
pero se dan casos, ¿verdad?, donde están los gemelos, y ahí pues hay gemelos y también trillizos, donde son univitelinos o bivitelinos, trivitelinos, pero eso no lo vamos a explicar ahorita. O sea, no es parte de la clase. Si alguien tiene una duda, pues con gusto lo aclaramos, pero no va a ser parte de la clase. ¿Por qué gemelos? ¿Por qué mellizos? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? No, porque no es parte de la clase. Entonces, podemos decir pues que lo que sí me interesa hablar pues son de las situaciones pues de la viabilidad, ¿verdad?, de los gametos. O sea, el tiempo que estos pueden tener las capacidades para ser fecundados o para fecundar. Entonces, los ovocitos humanos, ¿verdad?, son fecundados prácticamente, o sea, lo ideal, ¿verdad?, cuando son fecundados lo hacen antes de haber transcurrido 12 horas desde la ovulación. O sea, es decir, la misma naturaleza genera el deseo sexual tanto en la mujer como en el hombre. Pero en los momentos de la ovulación, no solamente internamente hay una preparación, sino que también externamente. Entonces, la mujer libera más feromonas, el hombre también está más atento a esa liberación y prácticamente hay más, ¿cómo le podríamos decir? Mensajes, por decir así, subliminales que hacen que se den las condiciones necesarias para poder tener un coito. O sea, son, como decimos, la libido está más aumentada en esos momentos, tanto, más que todo pues en la mujer, por supuesto. Entonces, porque está preparada para poder quedar embarazada. Entonces, son situaciones naturales, ¿vea?, propias de la naturaleza femenina. Entonces, vamos a ver pues que a partir de 24 horas después de la ovulación, un ovocito ya no va a tener la capacidad de ser fecundado. Ojo con eso. O sea, por decir así, el día 14 del ciclo, en promedio, la mujer ovula, se da la ruptura del folículo de Graf, aparece el estigma en la superficie del ovario, se libera ese ovocito, el líquido folicular es ¿cómo se llama?, impulsado hacia las fimbrias absorben, conducen ese ovocito al interior de la tuba uterina. En la tuba uterina el ovocito se encuentra con los espermatozoides, donde han pasado aproximadamente 7, 8, 9, 10 horas. Estos espermatozoides ya tienen la capacidad de romper la corona radiada y la zona pelúcida, y pues se da la fecundación. Ahora, pero si pasan más de 12 horas, llegan a 24 horas, prácticamente no va a haber fecundación. O sea, el ovocito, aunque la mujer tenga relaciones sexuales, pero ya el ovocito tiene más de 18 horas de haber sido expulsado, difícilmente, casi que imposible, se dé una fecundación. El ovocito ya entró en un proceso de degeneración. O sea, se degenera, muere, por decir así. Entonces, la mayoría también de los espermatozoides no sobreviven a más de 48 horas en el aparato genital femenino. Esta es la contraparte. Un ovocito, lo más 12 horas. Es lo más. De ahí para allá comienza la degeneración. Los espermatozoides, lo más 48 horas. Es lo más que pueden llegar a sobrevivir. Es más, digamos que no seamos extremistas, 48, digamos 36. Entonces, ambos sufren degeneración después de cierto tiempo. Por eso las condiciones están con tiempos específicos, ¿verdad? Entonces, los espermatozoides, después de haber sido eyaculados y depositados en el fondo, en la cúpula vaginal, estos y se introducen a través del cuello, del cervix, del cuello uterino, a través del orificio cervical externo, y van a tener acceso hacia el útero, gracias a que su cola pues ya los puede impulsar. Entonces los espermatozoides, una cosa que no explicamos, en el ¿cómo se llama?, en el cuello uterino, al interior encontramos unos pliegues, unos paletones,
unos, ¿cómo podría explicarle? Quiero ver. Aquí, en esta zona de acá, de este es el cuello uterino, aquí encontramos unos pliegues. Son como rugosidades longitudinales que presenta el cuello uterino. En esa zona, los espermatozoides se agrupan en esa zona. Ahí pues ellos van a liberarse. Esa es su zona donde ellos se preparan, donde su acrosoma comienza a desaparecer y su cola los comienza a impulsar, es decir, donde agarran energía. Entonces, desde esa zona se liberan y se impulsan a través de la cavidad uterina para luego tener acceso hacia las trompas uterinas. Es un corto tiempo realmente en donde ellos se agrupan entre las criptas o entre los pliegues cervicales, de donde gradualmente se van a ir pues liberando hacia las trompas uterinas. Esa posibilidad de agruparse y de viajar en manada, por decir así, eso aumenta pues las posibilidades de fecundación. Ahora bien, una situación pues ¿cómo se llama? Que nos permite poder preservar la vida, digamos, o poder darle esperanza a las parejas con dificultades, ya sea por A o por B, de no poder pues concebir, de no poder pues quedar embarazada la pareja, pues se puede hoy en día pues el congelamiento y el almacenamiento de estas células, ya sea de espermatozoides o de ovocitos, y esto se puede hacer durante muchos años, y en un futuro pues puede hacerse o puede utilizarse la fecundación in vitro. Ahora, en nuestro país ya hay pininos sobre esas alternativas de tener prole, o sea, de concebir. Ya hay posibilidades, pero pues todavía nos falta. En otros países pues eso ya es una realidad. Bueno, sigamos. Ahora hablamos, lleguemos al proceso pues de la fecundación, que era donde ya es la última parte de todo esto. Permítanme. De una u otra forma ya hemos estado hablando de los procesos de la fecundación. Y lo que dice aquí pues prácticamente ya lo hemos hablado. Bueno, el ciclo, ¿verdad? O los procesos de maduración pues del ovocito, desde un folículo primario temprano, ¿verdad? Pasando por un folículo secundario, luego pues un folículo maduro o folículo de Graf, la liberación, ¿verdad? El estigma que se forma, luego el corpo lúteo y por último pues el cuerpo albicans, que viene a ser pues la cicatriz. Ya hablábamos de que puede ser un cuerpo lúteo del embarazo o puede ser un cuerpo lúteo de la menstruación, y al mismo proceso, o sea, a la par de este proceso de maduración de ovocitos hay una preparación del endometrio, las diferentes fases, ¿verdad?, que vimos en el endometrio, y por supuesto pues el proceso de la liberación del ovocito y la captación por las fimbrias y luego la conducción a través de toda la trompa de falopio. Pues entonces la fecundación habitualmente se produce en la ampolla, o sea, en esta zona. La ampolla está entre el infundíbulo, ¿verdad? Está después del infundíbulo, perdón. Entonces ahí encontramos la ampolla. La ampolla y... Bueno, es que aquí ya me perdí. Tenemos, siempre tengo una duda con esta parte que es el istmo, pero tenemos la porción cervical, la porción uterina de la trompa de Eustaquio, de falopio, la trompa de Eustaquio del oído, la trompa de falopio, tenemos aquí, esta es la porción uterina, o también porción intramural, es el otro nombre, la porción intramural, luego tenemos el istmo, luego tenemos la ampolla y por último el infundíbulo y esta parte dentada que son las fimbrias.
Pues la zona donde se da la fecundación es en la zona de la ampolla, como dice aquí, habitualmente. Entonces, de una u otra forma, el ovocito va a alcanzar la cavidad uterina. Hago un paréntesis aquí. En ocasiones, la fecundación se puede dar en otros sitios y puede darse también en sitios externos o fuera de la propia tuba uterina. Se dan a veces casos de fecundaciones por fuera de la cavidad uterina. Son casos muy extraños, pero sí se dan. Son fecundaciones que se dan fuera de la trompa uterina, pero perdón, puede darse por fuera. El ovocito no tuvo la capacidad de ser absorbido hacia el interior y se fue por fuera. Y los espermatozoides, algunos pueden tener la capacidad de alcanzarlo y fecundarlo afuera. Eso se llaman embarazos ectópicos, o sea, se implanta afuera. Hay otros que la implantación se puede dar aquí, directamente en la tuba uterina. Lógicamente, una implantación aquí es prácticamente no hay posibilidades de sobrevida y pone en riesgo a la madre porque puede hacer que rompa la tuba uterina y por ende pues perder. En algunas ocasiones ya se ha perdido hasta el útero. Pero esas son cosas que solo quería hacer un paréntesis para explicar eso. Entonces, de una u otra forma pues el ovocito va a alcanzar la cavidad uterina. Y si pues fue fecundado, pues se va a implantar. Y si no, pues va a sufrir degeneración, reabsorción y por ende, pues al final del ciclo, la madre pues verá una menstruación. O la mujer, mejor dicho, verá el proceso normal pues de menstruación. Los espermatozoides que están capacitados, ya vimos que se capacitan en las criptas cervicales, en esta zona. Cuando son capacitados, pues estos son guiados por estímulos químicos. Ojo con esto. Los ovocitos también tienen un radar o tienen ¿cómo podemos decir? Tienen un GPS que hace pues que los espermatozoides los ubiquen y pues lleguen hacia donde se encuentra el ovocito. O sea, son estímulos químicos, vea, que son liberados de específicamente de las células foliculares que están alrededor pues del ovocito. La secuencia o los acontecimientos propios de la fecundación pues son eventos moleculares, físicos, que están debidamente coordinados y pues llevan un proceso especial o un proceso donde se mezcla el trabajo del espermatozoide pues con el ovocito. El fin de todo esto, o mejor digamos el objetivo, es que la información genética que se encuentra en el núcleo, o sea en la cabeza del espermatozoide y en el núcleo del ovocito se mezclen. Ese es el objetivo, que los cromosomas, ¿verdad?, paternos y maternos, vea, que están pues en etapas, podemos decir, en la etapa mitótica detenida, por decir así, esto pues haga que se junten, se unan y continúe la división, pero ya teniendo la información genética de los padres. Y ya pues tenemos entonces la formación de un cigoto, que es el estado inicial de un ser humano, pues o sea, es el estado inicial del ser humano, el cigoto, que en poco tiempo pues va a ser un embrión con al principio pues una sola célula, y bueno, lo último pues vamos a ver que somos un organismo multicelular. Ahora bien, cualquier defecto en todo este proceso, vimos los defectos en las cargas hormonales, defectos que pueden ser en la carga hormonal, que pueden afectar este proceso ovárico, el ciclo ovárico, o pueden afectar el ciclo endometrial, el ciclo del endometrio. Pero también hay procesos que pueden afectar la conformación de los espermatozoides, que no tengan un buen acrosoma, que es importante para poder hacer la fecundación,
o que los espermatozoides no tengan suficiente energía, es decir, no tengan suficientes mitocondrias en el cuello y entonces no van a tener las colas como poderse impulsar. Puede haber otra situación que el moco cervical cree un ambiente inhóspito, un ambiente agresivo que puede evitar pues que los espermatozoides avancen. En fin, son diferentes situaciones pues que pueden evitar que se dé que se llegue a dar la fecundación. Pero procesos también, ya en la fecundación, alteraciones en los procesos normales de la fecundación también pueden evitar pues o pueden provocar, como dice aquí, la muerte del cigoto. O sea, en cualquiera de estas fases, alteraciones o defectos en ellos pueden provocar pues la muerte del cigoto. Sigamos. Como todo proceso pues tiene sus fases. Todo proceso, y más que todo un proceso evolutivo, pues tiene sus fases. Estas son las fases de la fecundación: la de preparación y capacitación del espermatozoide, la de la reacción acrosómica, la de la fusión del espermatozoide con el ovocito, la reacción cortical y la descondensación. Son importantes conocerlas. O sea, estos son los acontecimientos que tienen lugar durante la fecundación. En la primera, que es la preparación y capacitación del espermatozoide, pues el ovocito va a secretar ciertas moléculas. Son polipéptidos, son péptidos que estos ayudan y orientan y activan también al espermatozoide. O sea, los estímulos químicos, los polipéptidos que libera el ovocito estimulan las reacciones, orientan y activan al espermatozoide para poder ubicar pues al ovocito. Luego tenemos una reacción, por eso decimos que lo capacita, porque la capacitación del ovocito, la capacitación del espermatozoide comienza en las criptas cervicales. Desde ese momento los espermatozoides están recibiendo señales para la ubicación del ovocito. La reacción acrosómica es cuando las enzimas hidrolíticas que están en la cabeza, es decir, en el acrosoma del espermatozoide, estas se liberan. El espermatozoide entonces se conecta prácticamente, tiene un contacto con el ovocito. Aquí entran unas proteínas que no recuerdo el nombre ahorita. Son iniciales. SED. Algo así es. SED1. Algo así. No me recuerdo muy bien. Pero no es importante. Lo que queremos que sepan son las fases. La reacción acrosómica. O sea, la cabeza, el acrosoma del espermatozoide pierde su protección y se liberan las enzimas necesarias para generar la penetración hacia el interior del ovocito. Entonces, esa se llama la segunda fase, que es la de la reacción acrosómica. Pasamos a una tercera fase, que es la de la fusión del espermatozoide con el ovocito. Entonces, el espermatozoide se fusiona con la membrana plasmática. Recordemos que es una célula. La membrana plasmática del ovocito. Entonces, las proteínas reaccionan entre sí y se da pues la fusión. Vea, se da la fusión. Ya comienza a penetrar el espermatozoide, la cabeza del espermatozoide, para tener ya contacto con el interior de la célula, que es pues el ovocito. Entonces es la fusión. Es una fusión y comienza también a darse la fusión y el contacto entre los contenidos cromosómicos o el contenido pues genético. La reacción cortical, en esta pues las enzimas de la corteza que se liberaron, pues estas hacen que la corteza, ya la parte interna del ovocito, donde encontramos los gránulos corticales, que son estos, comienzan a hacer reacción por la presencia del espermatozoide, ¿verdad? Comienza a tener pues
reacción con ellos y empiezan a identificarse receptores para los espermatozoides, los cuales lo van a fijar y van a tener pues la capacidad o van a generar la capacidad pues de funcionamiento del material genético. Y por último, la descondensación. Esta pues la cromátide del espermatozoide, o sea, la descondensación es cuando ya el material genético, en este caso pues la cromátide del espermatozoide, va a formar pues el pronúcleo masculino, o sea, ya como por decir así, comienza a darse a conformarse los tejidos cromosómicos, no, el contenido cromosómico que va a generar o que va a permitir la unión entre las dos, ¿verdad? Entre las dos materiales genéticos, por decirlo así, o entre los dos cromosomas que se van a fusionar, ¿verdad? Para dar pues tanto el pronúcleo masculino como el pronúcleo femenino del ovocito, pronúcleo del espermatozoide, pronúcleo del ovocito, que se van a unir y nos van a dar pues como resultado pues el cigoto. Entonces el núcleo del ovocito va a completar la segunda meiosis y se va a eliminar el corpúsculo polar, pero esto del corpúsculo polar no viene ahorita al caso. Me interesa que sepan las 5 etapas: preparación y capacitación del espermatozoide, reacción acrosómica, fusión del espermatozoide con el ovocito, reacción cortical y la última, la descondensación, ¿verdad? Entonces las cromátides de ambos se descondensan, terminan sus procesos y se unen para conformar pues el cigoto. Sigamos. En estas imágenes pues es un resumen de lo que acabamos de hablar, donde vemos los procesos de la reacción acrosomal y la entrada pues del espermatozoide hacia el ovocito. Podemos ver pues como en esta etapa que es la etapa de capacitación, ¿verdad? Que es el periodo de acondicionamiento que se da en la zona de los pliegues que encontramos, de las criptas y pliegues que encontramos en el cérvix. Se da la preparación, el acondicionamiento, mejor dicho, la capacitación pues del espermatozoide. Luego vemos pues como la reacción acrosomal, que es cuando ya hay un contacto con las células foliculares, ¿verdad? Que conforman la corona radiada del ovocito. Pues hay una reacción, hay una liberación de las enzimas y ¿cómo se llama? Durante la zona durante este proceso pues se perfora o se rompe la capa que cubre el acrosoma y se liberan pues las enzimas necesarias para poder penetrar, situación que ya vemos en este número 3, donde el espermatozoide se va abriendo camino a través de toda la zona pelúcida, la corona radiada, y pues entra hacia la zona interna pues del ovocito, ya atravesando prácticamente el citoplasma. Y vemos pues como el espermatozoide, ya libre de todo, ya con la célula en sí, ¿verdad? Es la que entra hacia el núcleo, ¿verdad? Va a tener contacto con el núcleo del ovocito para hacer la última, que es la de la fusión. Entonces, prácticamente aquí podemos ver pues como la membrana plasmática, que es toda la que cubre al espermatozoide junto a la membrana plasmática del ovocito, se han fusionado o están, se han fusionado, y prácticamente la cabeza y la cola, ya propiamente el espermatozoide, se introducen al ovocito y la membrana plasmática del espermatozoide queda unida a la membrana plasmática del ovocito, como por decir así, pierde pues su piel. Ya estas pues son imágenes microscópicas, se les llama esta técnica de barrido, en la cual pues vemos este es un ovocito que no está fecundado, ¿verdad? Todavía prácticamente no hay fecundación, no hay perforación pues, ¿verdad? Del espermatozoide. Hay una escasa cantidad, esto que vemos acá, toda esta estructura que vemos así, esta superficie
que le vemos al ovocito son espermatozoides, pero aquí pues ya vemos cómo uno de ellos se ha introducido. Aquí solo vemos parte de la cola, lo cual pues ya está introducido, ya está dentro del ovocito, pues del ovocito, y se ha dado la penetración del espermatozoide atravesando todo lo que corresponde a la zona pelúcida. Podemos decir pues que el cigoto, que es lo que se genera por la fecundación, pues es único, ¿verdad? Es único pues, visto desde el punto de vista genético, ya que prácticamente la mitad de sus cromosomas procede de la madre y la otra mitad procede del padre. O sea, es una célula única, no hay otra. Igual, a menos que sean dos que se han fecundado, pero en este caso pues decimos que es una célula única. Entonces el cigoto contiene en sí pues una nueva combinación pues de cromosomas que es distinta a la existente en las células de cualquiera de los progenitores. ¿Por qué? Porque lleva la mitad de la información del padre y la mitad de la información de la madre. Entonces, este mecanismo es el fundamento en sí, pues, de la herencia biparental. O sea, ahí es donde se permite la combinación de genes, y eso pues hace la herencia o hace la variación en sí, pues, de la especie humana. En la fecundación pues se estimula el ovocito penetrado por un espermatozoide pues para completar la segunda división meiótica y acelerar pues este proceso del que estamos hablando. Se restablece el número diploide normal, o sea, porque son células haploides las que han tenido contacto, pero el cigoto es en sí una célula diploide porque tiene los 46 cromosomas, y eso pues es lo que conforma pues el cigoto. Entonces eso es lo que viene a explicarnos esto de la variación de la especie humana gracias a la mezcla pues de los cromosomas maternos y paternos, ¿verdad? Entonces el cruzamiento de estos cromosomas es lo que hace, como por decir así, como cuando se mezcla, ¿verdad? un mazo de cartas, ¿verdad? Y eso pues es lo que hace barajear, por decir así, los genes, y así se provoca la recombinación en sí pues del material genético. El sexo cromosómico, ¿verdad? del embrión se determina pues en el proceso de la fecundación y depende del tipo de espermatozoide que fecundó, si traía carga 23X o 23Y. O sea, depende del espermatozoide que fecunda al ovocito. Así es como se determina el sexo cromosómico del embrión, porque la carga genética del cigoto es 23X siempre, pero el espermatozoide puede traer 23X o 23Y. Entonces depende de la carga genética del espermatozoide. Así se determina el sexo cromosómico del embrión. ¿Qué más? La fecundación pues por los, mejor digámoslo, quien determina el sexo, pues para no darle vuelta, ¿verdad? Determina el sexo pues es el padre, o mejor dicho pues el espermatozoide. Espermatozoide con carga 23X a la fecundación con el ovocito generará un cigoto con carga 46XX, es decir, una hembra. Un espermatozoide con carga 23Y a la fecundación con un ovocito que siempre tiene 23X va a generar pues un cigoto con 46 cromosomas XY, es decir, pues un varón. Ahora, el ovótido, ¿verdad? Casi maduro, inicia pues la segmentación del cigoto, o sea, la activación metabólica del ovótido, ¿verdad? Que eso es en sí pues el ovocito maduro,
es cuando se inicia la segmentación del cigoto. O sea, comienza a darse un desdoblamiento, o mejor dicho, a generar todas las células que van a conformar pues un individuo masculino o femenino. Y a esto es lo que nos referimos. Cuando ya el ovótido maduro, vea, se inicia la segmentación, es la subdivisión de las células. Es el proceso, ¿verdad? A medida el ovocito, el cigoto, ya digamos cigoto, el cigoto comienza a viajar a través de la trompa uterina en dirección pues hacia el útero para buscar ya ser implantado, comienza a darse una subdivisión. A este proceso se le llama segmentación, que son divisiones mitóticas que se van repitiendo en este cigoto, que es la célula inicial. Entonces eso va a incrementar rápidamente el número de células. A estas células se les llama blastómeros. Ojo con eso, se le llama blastómeros. Y ese aparecimiento de los blastómeros se inicia aproximadamente 30 horas después del proceso de la fecundación, y es donde se van formando pues los blastómeros más pequeños. Entonces las células, ¿verdad? Tras la subdivisión de estas células, cuando cambian, ojo, mejor digamos esto, cuando cambia o cuando ya hay una cantidad específica de 9 células, comenzamos a hablar pues del aparecimiento pues de blastómeros. Es se conforma como una célula o como un cúmulo, ¿verdad? Compacto de células, ¿verdad? Cuando dicen más de 9 células, estamos hablando de los blastómeros. Entonces se comienza a dar pues un proceso de compactación. Comienzan a ser más unidas estas células, y la compactación viene a generar pues un citoesqueleto, ¿verdad? Que presenta pues una membrana celular que engloba a todas estas células, y eso le permite interacción entre las mismas. Eso viene a ser un requisito indispensable, imprescindible, para que se dé pues la segregación de las demás células que van a irse generando desde dentro hacia afuera. Entonces esa subdivisión interna, después de que forman los blastómeros y se van creando nuevas células al interior gracias a la membrana celular que las engloba, es que comienza a generarse esta estructura que recibe el nombre de embrioblasto. Entonces, que viene a ser pues la masa interna del blastocisto. Un blastocisto es aproximadamente cuando ya tenemos más o menos 200 células. Una mórula es cuando hay más de 12 a 32 blastómeros. Blastómeros se les llama cuando comienzan a aparecer más de 9 células. O sea, son los procesos por los que va pasando este cigoto a medida se van conformando pues estas células. Entonces el embrioblasto, que es cuando ya es la masa celular interna, forma parte del blastocisto. Más adelante vamos a ver también cómo hay un trofoblasto, o mejor dicho, el embrioblasto va a estar rodeado de un cúmulo de células que reciben el nombre de trofoblasto, o también se le llama como células trofoblásticas. Entonces, en este momento, pero sí tener en cuenta que cuando ya se ha formado el blastocisto, es la parte después de ser una mórula, es cuando ya está listo para ser implantado. El blastocisto ya en la cavidad uterina, la mórula ya en la cavidad uterina presenta un espacio relleno de líquido. Ese espacio relleno de líquido, que es esto que vemos acá, se le llama blastocele, el cual va a comenzar a aumentar, y gracias a ese aumento, a ese crecimiento, se comienzan a diferenciar los dos cúmulos de células
que van a generar pues el cuerpo humano, por decir así, o el humano que esté en formación, que viene a ser el trofoblasto, que es todo esto que es lo que está alrededor, y el embrioblasto. Esta es la forma con la que ya se da la implantación. Cigoto, un embrión de un día 2, un embrión de un día 3, una mórula, y pasamos pues a blastocisto. Cuando ya hay más de 9 células, estamos hablando de blastómeros. En ese momento es que ya se da pues el proceso de la implantación. El embrioblasto se proyecta en el blastocele y el trofoblasto formará la pared del blastocisto. O sea, blastocele, embrioblasto y trofoblasto. ¿Qué es esto? Y toda esta estructura recibe el nombre de blastocisto. 6 días después de la fecundación, el blastocisto se une al epitelio endometrial, casi siempre por el polo embrionario. Este es el polo embrionario, donde encontramos el embrioblasto. A ese se le llama polo embrionario. Si preguntáramos o señaláramos cuál es el polo embrionario del blastocisto, es este, el polo embrionario. Por esta zona es que se implanta, es decir, se une al endometrio, se une al epitelio endometrial. El trofoblasto va a generar 2 capas, una que recibe el nombre de citotrofoblasto y una segunda que es el sincitio trofoblasto. Es decir, este que vemos acá nos va a generar 2 capas diferentes, el citotrofoblasto y el sincitio trofoblasto. Estos vienen a ser parte de lo que será la placenta, pero ya vamos a ver más adelante. Aquí pues estamos viendo, esto es el blastocisto, como lo vemos. Estos son como también las técnicas de barrido, en las cuales pues vemos la capa interna, el espacio interno que va creciendo para poder diferenciar las 2 estructuras, el trofoblasto y el embrioblasto, y el blastocele, que está compuesto de líquido. Entonces esta zona es el polo embrionario, que en un momento inicial, cuando todavía no está diferenciado, es lo que se le conoce como el corpúsculo polar. La zona pelúcida todavía está presente en escasa cantidad en el embrioblasto, ya cuando está previo al epitelio endometrial. Cuando hablábamos de las células el trofoblasto, que es una célula, son delgadas, es una capa delgada, esta tiene la capacidad o tienen la cualidad o la función, mejor dicho, de ser necesarias pues para la nutrición. Permítanme un segundo. Perdón, entonces hablábamos de que esta zona del trofoblasto es lo que nos tiene como función la nutrición y es lo que va a conformar pues la placenta, una parte de la placenta, y el embrioblasto es lo que va a generar pues el embrión, como su nombre pues lo dice. Entonces estas capas son principales de estructuras primordiales, principales, de donde comienzan a generarse los tejidos propios del ser que está pues en formación. ¿Dónde voy? Permítanme. Aquí pues estamos viendo la unión. Así es como se da la unión por el polo embrionario. Se da la unión pues se me fue. Se da la unión de la estructura, ¿verdad?, que comienza pues a través del blastocisto. Blastocisto es la palabra. Comienza a darse la unión pues a través del polo embrionario, teniendo el contacto directo del sincitio trofoblasto. Hablábamos que el trofoblasto va a dar 2 estructuras, el citotrofoblasto y el sincitio trofoblasto. El sincitio trofoblasto es la estructura que comienza a penetrar en el epitelio endometrial. Esto es el epitelio endometrial. Esto comienza a crecer y a penetrarse, a incrustarse, a quedar dentro, porque queda completamente adentro el embrioblasto, perdón, toda la estructura
¿verdad? Queda completamente adentro, ¿verdad? Adentro del epitelio endometrial. Entonces el blastocisto queda completamente adentro del epitelio endometrial. A medida pues prácticamente a los 6 días comienza todo este proceso. Al séptimo día ya el sincitio trofoblasto va introduciéndose en el epitelio endometrial, ¿verdad? Creando nuevas células y penetrando pues todo el tejido. Podemos decir, ¿verdad?, que en este momento, si se mantienen todos, por decir así, la producción de el folículo si el folículo, el cuerpo lúteo sigue produciendo la progesterona necesaria, esto va a continuar como con el proceso normal durante las primeras 20 semanas. Al final de las 20 semanas, la placenta, que ya va a estar conformada en ese momento, retoma ese proceso de la producción de progestágeno para mantener el embarazo hasta el final de las 40 semanas, que es el tiempo establecido pues para el crecimiento y maduración pues del feto en formación y del recién nacido pues al momento del nacimiento. Entonces así es como comienza pues prácticamente la vida. Y pues como resumen, ¿verdad? Esto prácticamente es para tener una idea del resumen. Los ovocitos pues ya sabemos que son producidos pues en los ovarios a través de la ovogénesis. Estos son expulsados por la ovulación. Las fimbrias, ¿verdad?, son las que captan el líquido folicular, ¿verdad?, junto con el ovocito. Estos penetran hacia la trompa uterina y son arrastrados para encontrarse con los espermatozoides en la ampolla, donde se va a dar pues la fecundación. Generalmente una ovulación libera un solo ovocito. Claro que hemos visto que a veces no se da así. Los espermatozoides pues son producidos en los testículos gracias a la espermatogénesis y son almacenados pues en el epidídimo. En la eyaculación, ¿verdad?, del semen ya se da pues la combinación de líquido seminal junto con espermatozoides, donde millones, 200 a 600 millones son depositados pues en la vagina, específicamente en la cúpula vaginal, en el fondo de la vagina, donde tienen acceso directo, pues en esta zona son liberados, donde tienen acceso pues al cuello, al orificio cervical externo, donde ellos van a ascender, y en esta zona pues presentan una capacitación, ¿verdad? Donde ellos presentan una capacitación donde aumenta su movilidad, reciben las señales del ovocito para que puedan orientarse y pues alcanzar pues al ovocito. Cuando el ovocito entra en contacto aquí, cuando el ovocito entra en contacto con el espermatozoide, pues se va a completar la segunda división meiótica, lo que va a generar pues ya un ovocito completamente maduro, el segundo corpúsculo polar, y pues el núcleo del ovocito maduro constituye el pronúcleo del ovocito, el pronúcleo femenino, situación pues que también se genera en el espermatozoide cuando éste ya penetra al ovocito, ¿verdad? La cabeza y parte de la cola se separan de la membrana plasmática, porque la membrana plasmática del espermatozoide queda adherida a la membrana plasmática del ovocito, y pues se ha dado por la penetración para terminar de darse pues la fecundación, o mejor dicho, se completa la fecundación cuando se unen ambos pronúcleos, el masculino y el femenino, porque ahí se da pues la mezcla de los cromosomas, se da la mezcla de los cromosomas maternos y paternos, los cuales entran en un proceso de metafase para pues hacer pues la primera división mitótica ya pues del cigoto. A medida pues caminan, todos estos procesos se están dando aquí en la trompa de Falopio. A medida van avanzando, ¿verdad?, hacia el útero,
el cigoto va a experimentar diferentes procesos de segmentación, que ya vimos que son divisiones celulares mitóticas, y con esto pues va generando un cierto número de células más pequeñas, las cuales reciben el nombre de blastómeros. Ahí por un tercer día, más o menos, ¿verdad? Un tercer día de la fecundación, ya tiene una entrada como mórula. Este cigoto ya tiene como entra hacia la cavidad uterina, y pues ya es una célula compacta con más de 12 blastómeros, y a eso pues ya se le conoce con el nombre de mórula. Entonces en la mórula, al interior de la mórula, se va conformando una cavidad que va a estar llena de líquido, que es el blastocele, y ya en ese momento, cuando ya tenemos la presencia del blastocele, esta mórula recibe el nombre de blastocisto, el cual va a estar constituido por 3 estructuras. La más gruesa, digamos así, es el embrioblasto, la delgadita es el trofoblasto, y la que está al centro pues es el blastocele. Más adelante pues el trofoblasto conforma la placenta, y el embrioblasto pues el embrión. Más o menos ya 4/5 día después de la fecundación se va a desprender esta zona pelúcida, ¿verdad? Que era lo que estaba alrededor, lo que teníamos acá, la zona pelúcida, ya se desprende del blastocisto, ¿verdad? En ese momento ya se desprende, y pues el trofoblasto ya tiene la capacidad de anclarse, o sea, de adherirse hacia el epitelio pues endometrial. El trofoblasto, que está alrededor del embrioblasto, porque es el polo embrionario, comienza a diferenciarse en 2 capas. Una capa externa, que es el sincitio, que este es el que tiene completamente el contacto con el tejido endometrial, y otra más interna, que es el citotrofoblasto. Pero estas capas son diferenciadas del trofoblasto. El embrioblasto se mantiene intacto en ese momento. Entonces, el sincitiotrofoblasto es que se infiltra en el epitelio endometrial y todo el tejido conjuntivo que está pues adyacente. Al mismo tiempo, pues en la superficie profunda del embrioblasto se van a formar otras capas que ya las vamos a ver más adelante, que ahí vamos a ver pues cómo se va formando una capa que se llama hipoblasto, pero eso lo vamos a dejar para la siguiente clase. Prácticamente esto es la primera semana de desarrollo pues embrionario. Entonces termina con la implantación superficial, ojo con eso, con la implantación superficial tal cual lo veíamos aquí. Aquí termina la primera semana con la implantación superficial del blastocisto, gracias al sincitio trofoblasto, capa diferenciada del trofoblasto, parte del polo embrionario, el cual ya se ha adherido a la superficie endometrial. Y con eso pues prácticamente se termina la primera semana de desarrollo embrionario. Y con esto pues terminamos la primera clase completa. Terminamos la primera semana de desarrollo embrionario. O sea, estas clases o esta parte tiende a ser bastante extensa, porque los procesos en sí pues se pueden ver de forma simple, pero es cuando se dan los mayores cambios. Por eso el primer trimestre del embarazo es el trascendental, porque es donde se dan los procesos primordiales para que se dé el desarrollo normal de un cuerpo humano. Si uno de estos procesos sufre alguna alteración, prácticamente pone en riesgo la viabilidad de este embrión y por ende pues la vida de este ser que está en desarrollo. Entonces, por eso los procesos hay que explicarlos muy bien para tener la información muy clara. Yo les aconsejo que comprendan, que traten de comprender muy bien cada uno de los procesos, que traten de identificar el nombre de cada una de las estructuras que se van formando. Si se fijaron, hasta a mí se me traba un poco la información a la hora de estar explicando, porque
Venimos de hablar de ovocitos, espermatozoides que se unen. Esta unión nos lo convierte en cigoto. Los cigotos, los espermatozoides y los ovocitos son células haploides. El cigoto ya es una célula diploide. Veníamos con cargas de cromosómicas a la mitad, 23 cada uno, X o Y. Y luego pues ya tenemos un cigoto con carga completa, con 46 cromosomas, XX o XY, según sea el caso. Y luego pues pasamos a una subdivisión, a un proceso de segmentación. Son divisiones mitóticas en las cuales se van generando nuevas células, las cuales después de tener más de 9 células, estas ya no reciben el nombre de células, sino que de blastómeros. Y estos blastómeros comienzan a compactarse, un fenómeno de compactación gracias a una membrana celular que las envuelve a todas estas células. Y las células comienzan a producirse desde muy chiquitas al interior del todo el cúmulo de células y comienzan a crecer. Cuando ya tienen más de 12, estamos hablando de un proceso de una estructura que recibe el nombre de mórula. Con ese nombre es que alcanza la cavidad uterina, y cuando alcanza la cavidad uterina, esta mórula comienza a diferenciarse en dos cúmulos de células, una externa y una interna. Al interior de estas dos comienza a desarrollarse una cavidad que se llena de líquido, que es el blastocele. Las dos cúmulos de células que se liberan, una gruesa, que es el embrioblasto, y una delgada, que es el trofoblasto. Cuando se libera de la zona pelúcida, que era resto de las células foliculares, cuando se libera la zona pelúcida, ya está listo para implantarse en el epitelio endometrial. Cuando se implanta en el epitelio endometrial, ya vamos a ver que el trofoblasto se ha desdoblado en dos células, en dos capas de células diferentes. La más externa es el sincitio trofoblasto, y la interna, que tiene contacto con el embrión, con el embrioblasto, es el citotrofoblasto. El citiotrofoblasto es la que penetra, la que se incrusta al interior del epitelio endometrial y comienza a crecer, y en este momento prácticamente estamos llegando al 7º día después de la fecundación. Ojo con eso, estamos hablando del 7º día después de la fecundación. Es un proceso muy complejo, es un proceso con diferentes etapas, y todas hay que comprenderlas para no perdernos. Entonces, y luego vamos a ver cómo este embrioblasto comienza a sufrir un proceso. Ya les adelantaba, hablábamos del hipoblasto, luego vamos a ver cómo se forma un epiblasto y luego un mesoblasto, y ahí ya tenemos un disco. Ahí ya se viene a conformar o comienza a tener la morfología de un embrión, de una estructura que tiene más semejanza con un camarón, por decirlo así, con un camarón. Entonces vamos a ver cómo al interior se va formando un disco del cual se van a generar todos los tejidos: huesos, músculos, cartílagos, nervios, vasos sanguíneos, todo lo que corresponde al cuerpo humano. Entonces todos estos procesos son de los que vamos a ir hablando. Así que nos quedamos hasta aquí. Con esto finalizamos la primera semana de desarrollo embrionario y comenzamos ya con la segunda semana en el próximo video. Estudien, ya les publicaba por ahí que el día sábado próximo vamos a realizar el primer examen corto en línea de microanatomía, teórico de microanatomía, para evaluar los 3 primeros videos de la primera semana del desarrollo. Esta no la voy a incluir, esta clase, solo voy a incluir las otras 3 clases de las que hemos hablado, donde hablamos de gametogénesis, hablamos de los procesos de los ciclos ováricos, del ciclo menstrual. De eso va a ser el corto. Así que estudien, chicos, estudien bastante, pónganle mucho cuidado. Si se fijan, el glosario pues tenía el objetivo de tocar estos puntos, estos temas, estas palabritas nuevas, ¿verdad? Y que sean pues más fácil para su comprensión. Quedamos así, estudian bastante, nos seguimos viendo, y el próximo lunes 10 y algo, 13, sí, el próximo lunes 13 estaríamos elaborando haciendo el primer examen teórico de macroanatomía. Para el siguiente sábado, que viene a ser 18, haríamos el examen teórico de micro. Las notas tienen que estar subidas a más tardar el 20, o sea el lunes,
me da chance de subirlas el domingo. Así es que el domingo 19. Así que quedamos así. Les aprecio bastante, estudian bastante. Nos vemos el próximo lunes en clase normal. Y bueno, cualquier duda, pregunta, pues no duden en hacerla. Estamos pendientes, cuídense bastante. ¿Ok? Adiós, jóvenes.